Apercibiéndonos de las maquinaciones del maligno, parte 3. Solía estar de moda no creer en el diablo. La gente hacía de Satanás un personaje cómico de la mitología con cuernos, no sé si lo recuerdan, vestido de rojo y con un tridente en la mano, no sé para apoyar a quién. Pero hermanos y amigos que están escuchándonos, la Biblia lo tiene demasiado claro. El diablo es real, tan real como Dios. Y yo quiero hoy dar conclusión a esta serie de 3 que inicié ya hace un par de semanas, repito, acerca de cómo nosotros los cristianos debemos mantenernos apercibidos de las maquinaciones de ese ser maligno a quien la Biblia llama diablo, Satanás, la serpiente antigua, el dragón, el opositor, calumniador de los hijos de Dios. Y en mi entrega pasada, recuerden hermanos, yo les decía que a pesar de la realidad de la lucha espiritual que tú y yo libramos a diario, constantemente, nosotros los cristianos no tenemos razón alguna para vivir una vida cristiana derrotada y mediocre. No hay razón. ¿Por qué? Bueno, porque aunque la lucha es fuerte y el enemigo es cruel y poderoso, el poder omnipotente de Dios está a nuestro favor. Nunca lo olvides esto, mi hermano. ¿Y qué debemos nosotros hacer? Bueno, Pablo dice, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12. Efesios 6, 10 al 12, que es el pasaje donde estamos basando esta miniserie. Dice Pablo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué, Pablo? Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo o de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Como yo les decía, hermanos, anteriormente, cuando uno contempla los recursos de Dios, esos recursos que Él ha puesto a nuestra disposición, nosotros nos imaginamos que el enemigo debe ser muy poderoso. Recuerden que nadie se le va a ocurrir utilizar sus armas más poderosas contra un enemigo débil y sin importancia. A nadie se le ocurriría matar un mosquito de un balazo, como yo le ilustraba la vez pasada. Ahora, el apóstol Pablo no nos lo deja a la imaginación este asunto en el contexto de que cuando uno contempla esos recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición, uno se puede imaginar que el enemigo debe ser muy poderoso. Pero Pablo no nos lo deja a la imaginación y eso es interesante. El apóstol Pablo, en una forma clara, muy clara, identifica quién es, o para ser más precisos, quiénes son, porque son varios. Vamos a hablar de los enemigos que enfrentamos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Vean una vez más el versículo 11 de este capítulo 6 de Efesios. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahí está, el diablo. Y es obvio, hermanos, que cuando Pablo habla del diablo, se refiere a un ser personal, no simplemente, digamos, a un principio abstracto de maldad. No. Pablo está hablando de un enemigo que se opone a los cristianos y que emplea métodos astutos para vencernos a nosotros los cristianos. De hecho, esa es la idea de la palabra que Reina Valera traduce como acechanzas. Es la palabra griega metodia, de donde viene la palabra en español método o metódico, metodia, metódico. Esa es la idea. Hermanos, ¿saben lo que quiere esto decir?
que el diablo no ataca a tontas y a locas. No, él tiene un plan conforme al cual actúa para hacernos caer. De hecho, él tiene un plan con cada ser humano. Óyeme, con cada uno. ¿Es el diablo el que endurece el corazón del incrédulo contra el evangelio? ¿Es él quien aleja a los hombres de Dios? ¿Es el diablo quien ha llevado a los inconversos al punto donde están hoy? Satanás tiene un plan con cada individuo porque él no actúa a tontas y a locas, hermanos y amigos. Tiene un plan para hacernos caer, para extraviarnos doctrinalmente, para que hagamos tropezar a otros, para que dividamos la iglesia, para que no seamos efectivos en nuestro testimonio. El diablo tiene un plan. Y a veces yo observo cómo muchas personas hoy en día niegan la existencia del diablo, aunque debo decir que el hombre siempre va de un extremo a otro. También le gusta en el otro extremo coquetear con el ocultismo. Esa es una contradicción grande que tiene el hombre. Y hoy día se está coqueteando mucho, hermanos, con el ocultismo. De hecho, estuve analizando que no es pura casualidad que aquella famosa película de Harry Potter haya tenido el efecto que ha tenido, aún hoy en día. Yo escuché hace un tiempo atrás que el sumo sacerdote de la iglesia satánica en Salem, Massachusetts, dijo lo siguiente. Oigan la declaración de este señor, el sumo sacerdote de la iglesia satánica. Él dijo, Harry Potter es un enviado divino. ¿Escuchaste bien? Harry Potter es un enviado divino, dijo este señor. Y dice que ellos han recibido ahora mismo tantas peticiones de tantos jóvenes que quieren entrar en la iglesia satánica, producto de haber visto la película de Harry Potter. Hermanos, no es un juego. Por eso tengamos mucho cuidado, abramos bien los ojos, porque hay una fuerte propaganda a favor del ocultismo. Y están tratando de enrolar a nuestros hijos cuando todavía no tienen criterio para diferenciar, por lo menos a los que están criando hijos pequeños. Hay muchos cuentos de hada que tienen brujas y cosas así. Coquetean con el ocultismo. Ahora, la autora del libro de Harry Potter, Rowling, ella dijo una vez que ella se encargó de buscar en muchos libros para que los embrujos que aparecen en esas películas sean reales. No es un juego. Y no es pura casualidad que el libro ha sido traducido a más de 40 idiomas, siendo esta mujer una de las más ricas de Reino Unido hoy en día. ¿Se dan cuenta, hermanos? Niegan la existencia del diablo, coquetean con el ocultismo. Parece contradictorio, pero es así. Ese es el hombre, un manojo de contradicciones. Ahora bien, la Biblia, la palabra infalible de Dios, nos dice con toda claridad que existe un ser que se llama Diablo y Satanás, que era un ángel poderoso que se llenó de orgullo, de soberbia, hasta el punto de rebelarse contra Dios, y arrastró consigo a toda una hueste de ángeles que se convirtieron en demonios. ¿Usted quiere saber qué tan poderoso es un ángel? ¿Alguna vez usted se ha preguntado qué tan poderoso es un ángel? Bueno, para que usted tenga una idea, la Biblia dice que uno solo fue suficiente para matar 180,000 asirios en una sola noche. Un solo ángel. 180,000 hombres en una noche. El diablo no es omnipotente. Él no puede estar en todo lugar a la vez. No es omnisciente, no es omnipresente tampoco. Pero él tiene toda una hueste espiritual de maldad bajo su mando. Miren lo que dice el versículo 12 de Efesios capítulo 6, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, anote, contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo o de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Permítame explicarle lo que hay aquí. Toda esta atmósfera donde nosotros vivimos, lo crea usted o no, toda esta atmósfera está plagada de demonios. ¿Y sabe qué? Todo el que no es cristiano está a merced de ellos. Eso es lo grande. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Yo estuve pensando, hermanos, que si nosotros los creyentes recordásemos esto más a menudo, no nos enredaríamos tanto en controversias y pleitos con otras personas. Mi hermano, tus verdaderos enemigos no son aquellos que tus ojos ven o que tú ves con tus ojos. No, no es tu cónyuge inconverso, mi amada hermana. Tu real enemigo no es tu esposo impío, no es tu marido impío o incrédulo. No es ese compañero de trabajo o de la universidad que te está haciendo la vida imposible y que te vive criticando. Y mucho menos son los hermanos de tu iglesia, tus reales enemigos. Sí, muchas veces Satanás y sus huestes demoníacas usarán a personas de carne y sangre para atacarnos y molestarnos. Pero el punto es que nosotros debemos ver más allá. Debemos ver la batalla que se está librando en este mismo momento entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Así que no te dejes engañar, mi hermano, mi hermana. Si tú tienes algún problema con un ser humano de carne y hueso, igual que tú, recuerda esto. Tu lucha no es contra sangre y carne. Es contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ellos son los que nos ponen resistencia para que no andemos como es digno de nuestra vocación, para que no seamos consecuentes con nuestra fe al interactuar con nuestros hermanos de la iglesia, al tratar con las cosas de este mundo, a relacionarnos con nuestra familia, con nuestro cónyuge, con nuestra esposa, con nuestros esposos, con nuestros hijos, con nuestros padres. Es en ese terreno que se libra la real batalla espiritual de la que Pablo nos está hablando aquí. Así que nadie piense en esos monstruos que aparecen en las películas de Hollywood. El diablo y sus demonios no actúan así. Ellos no se presentan en esa forma. El ataque de ellos consiste en seguir engañando a los incrédulos, endureciéndolos en contra de Dios y sus caminos para que los impíos sigan viviendo como unos miserables aquí y finalmente compartan con el diablo y sus demonios una eternidad de miseria en el infierno. Es así como actúa Satanás. Es así como ataca el diablo. Pero ataca también a los cristianos. ¿Saben cómo? Seduciéndonos a pecar para hacernos ineficaces y para robarnos el gozo de nuestra salvación, para que seamos una mala recomendación de nuestra fe. Es por eso que debemos fortalecernos en Dios y ponernos toda la armadura que Él ha provisto y que Pablo la menciona aquí. Así que mi hermano, mi hermana, no es con cualquier enemigo que estamos peleando, sino contra un ser maligno, perverso, con mucho poder y mucha experiencia tentando a los hombres, mucha experiencia. Un ser que odia a Dios y odia a su pueblo con cada átomo de su ser, con un odio total y absoluto. Miren, si hay algo que le molesta al diablo es ver una criatura de Dios gozándose en Dios, gozando de lo que Dios hace. Al diablo le molesta eso. En Satanás y sus demonios no hay una sola pizca de amor, no hay una pizca de bondad hacia nadie, ni siquiera para los que son suyos. Por eso Cristo dijo de él que él es mentiroso y homicida desde el principio. En Juan capítulo 10, Satanás es mentiroso y es homicida. El diablo miente para destruir y ofrece lo que no puede dar y disfraza su anzuelo para que el hombre no pueda ver el desastre que le vendrá a su vida cuando lo muerda. Él es mentiroso y homicida.
Y yo me pregunto, hermanos, ¿cómo podremos nosotros enfrentar un enemigo así sin la gracia de Dios? No podemos. Sin la gracia de Dios no podremos, hermanos. Ahora, yo no quisiera concluir en estos 4 minutitos que me restan de mi exposición dejando en ustedes una nota de alarma y de terror. No quiero eso. Quisiera concluir esta miniserie de otra forma diferente porque Pablo nos deja más bien en el texto una nota de victoria. Y ese es el último punto que vamos a ver mucho más brevemente. La victoria de esta lucha. Es fuerte la lucha. Es constante y peligrosa. Pero Pablo me dice aquí que los cristianos no solamente podemos ponerle resistencia al diablo y a sus demonios, sino que podremos avanzar en medio de la batalla. Versículo 11 dice, para que podáis estar firmes y habiendo acabado todo, estar firmes. Podemos resistir, podemos estar firmes y permanecer, dice Pablo, siempre y cuando nos fortalezcamos en Dios y nos pongamos toda su armadura. Dice Pablo, para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuál es ese día malo, Pastor Monegro? Bueno, el día malo que Pablo menciona aquí en el versículo 13 es uno de esos momentos críticos en nuestra vida, cuando Satanás y sus huestes nos atacan con más intensidad. Siempre estamos en peligro, siempre, de eso no cabe la menor duda, todo el tiempo nos acechan, pero hermanos, ¿acaso no es cierto que hay momentos en que somos atacados más intensamente? Cuando sentimos que la tentación es casi insoportable. Usted no tiene un día así. Yo me pregunto, ¿qué cristiano no sabe por experiencia propia lo que es el día malo? Eso fue lo que pasó con Job. El diablo no tentó a Job por primera vez cuando le pidió permiso a Dios ese día. Job había luchado con el diablo muchísimas veces en su vida. Pero le llegó el día malo. Y Dios, en el misterio de su providencia divina, le dio permiso a Satanás para entrar a Job en ese día malo. Y lo mismo sucedió con los discípulos la noche antes de la crucifixión. Cristo le dijo esto a Pedro: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. El problema es que nosotros no sabemos cuándo va a llegar ese día malo. Y por eso es que Pablo dice, estén siempre preparados. Ustedes nunca van a ver a un soldado cambiándose de ropa en medio del campo de batalla, poniéndose el pantalón y los tiros. No, él llega a la batalla armado. Bueno, dice Pablo, hay que tomar la armadura antes. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo llegará ese día malo. Hay que fortalecerse en Dios antes de ese momento crítico. Mi hermano, tú no sabes en qué momento Satanás tendrá preparada para ti una tentación mortal. Tú no lo sabes. Por eso es que nuestro Señor nos advierte, velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad. Ahora noten que Pablo nos dice aquí que aún en el día malo nosotros los creyentes podemos resistir y estar firmes siempre y cuando nos amparemos en el poder omnipotente de Dios y nos pongamos la armadura de Él pieza por pieza. Hermanos, la lucha no ha terminado aún y no sabemos las dificultades que tendremos que enfrentar en los días venideros como individuos y como iglesia. No lo sabemos. Pero hermanos, nosotros podemos encarar el futuro con confianza porque Dios sigue siendo Dios. Él sigue siendo nuestro castillo fuerte, nuestro defensor. Y no importa qué tan grandes y fuertes sean los obstáculos que tengamos que encarar en el camino, óyeme bien, mi hermano, ninguna muralla podrá permanecer en pie por más grande y fuerte que la muralla sea, siempre y cuando gritemos en el nombre de Dios. Sigamos avanzando en el campo de batalla, con el escudo para defendernos, con la espada del Espíritu para atacar, porque todavía tenemos mucho terreno que conquistar. Y cuando salgamos al campo de batalla, vamos a recordar aquellas palabras de Dios a Josué, y que este sea nuestro estandarte. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente.
porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Amén.